Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos ahora listos ya para iniciar la exposición del Salmo 143 que corresponde al estudio de este miércoles y esperamos poder ocuparnos de los versículos 7 en adelante, voy a decir, tal vez hasta el 10, y así poder exponernos a un salmo penitencial. Luego vamos a explicar. Pues un cariñoso saludo para todos ustedes y damos gracias a Dios porque podemos comunicarnos y decirles que Dios se manifieste en sus vidas y darle gracias a Dios porque hasta ahora seguimos transmitiendo estas exposiciones y gracias a Dios por los que tienen que ver para llevar hasta sus hogares la palabra de Dios de parte de mi esposa. Y de mi parte queremos decirles que les extrañamos y les enviamos un cariñoso saludo. Voy a invitarles a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque en tu infinita misericordia nos permites la bendición tan grande de poder exponernos a tu santa palabra. Después de este tiempo de adoración que hemos ofrecido a tu santo nombre, ahora disponemos nuestras mentes y corazones para escucharte a ti, Señor, sabiendo que tú nos has escuchado también. Permítenos que esta palabra tuya vaya impregnando nuestro corazón y podamos vivir conforme a tu santa y divina voluntad. Que tu Espíritu bendito nos favorezca para que podamos no solo comprender, sino vivir esta palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, después de haber orado y de esta distracción que tuve, voy a invitarles a buscar en sus Biblias el Salmo 143. Salmo 143. Muy bien. De los versículos 7 en adelante. Salmo 143. De los versículos 7 en adelante. Dice así, aunque ya se leyó en el tiempo de adoración, voy a ir leyendo algunos versículos. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. El versículo 7. Muy bien. Ahora, quisiera hacer una aclaración introductoria, hermanos. El Salmo 143 es uno de los 7 salmos penitenciales que comúnmente se ha reconocido así. Hoy algunos estudios especializados podrán quizá no definirlos del todo, pero hasta ahora se conserva esta concepción. Y ya ustedes conocen algunos salmos penitenciales, de hecho el 51 es el salmo clásico. Los salmos penitenciales tienen que ver con el acercamiento del orante o del salmista para alcanzar el perdón de Dios, la salvación de Dios y además de eso, la gracia divina para que Dios le ayude a vivir y no vuelva a cometer tal o cual falta. Así como el 51, tenemos el 32, también el Salmo. El 32 es muy conocido por ustedes, pues ya se saben de memoria esos salmos. La iglesia ha acostumbrado a aprender 15 salmos de memoria y dentro de ellos están estos que son penitenciales. También está el Salmo 6, el Salmo 38 es muy expresivo también. Bueno, estos son los salmos penitenciales. Y el 143 ahora. Bien, un salmo penitencial tiene que ver pues con un ruego que se hace a Dios
para que, para que no traiga juicio a su vida. El versículo 2 nos va a ayudar en eso, para entenderlo muy bien, al menos específicamente en este salmo. El 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No entres en juicio, dice, no entres en juicio con tu siervo. Así también algunas citas que ya ustedes podrán revisar con más detenimiento para no distraernos acá. Está el Romanos 3:20, Gálatas 2:16. Bueno, hay otras porciones más donde la persona reconoce que delante de Dios no es posible verse justificado si no se ha arreglado cuentas con Él. Estos salmos penitenciales tienen el propósito precisamente de arreglar cuentas con Dios. ¿Está bien? Por eso lo usamos para el sacramento, para los sacramentos. La Cena del Señor, el 51, es uno de los clásicos salmos que hemos usado y debemos y seguiremos usando para estar preparados y participar de la Cena del Señor. Bueno, es una aclaración que conviene hacerla para que ustedes vayan familiarizándose con el salterio. Eh, el versículo 2 también, aparte de hacernos ver con sus palabras lo que tiene que ver con una súplica para que Dios no entre en juicio con su siervo, con quien está en su presencia. Este versículo está íntimamente relacionado con los versículos 8 y 10 que vamos a tratar también aquí. Ya en su momento los vamos a referir. La renovación de la vida y la conducta. Así, como sucede, por ejemplo, en el Salmo 51, ya en el versículo 12, ya se dará esa súplica. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve, sí, ustedes ya saben, hermanos. Entonces, estos salmos tienen eso, el versículo 2 lo menciona, y los versículos 8 y 10 son muy especiales en esta relación con el 2. La intención de estos versículos es indudablemente el de la penitencia, la de la vuelta y conversión de toda la vida hacia el Dios de Israel. Sí. Volverse hacia el Dios de Israel. Esto ya también lo referimos en la instrucción para los que se bautizan en cuanto al concepto de conversión en el Antiguo Testamento, usando la palabra hebrea sub, que tiene que ver con un volverse al Dios de Israel. Ya en los versículos 7 al 12, que vamos a considerar ahora, encontraremos una serie de peticiones muy encarecidas, muy encarecidas. Respóndeme pronto, no escondas tu rostro, hazme oír de mañana. Ya vamos a ir para allá. Bueno, si es que estamos a punto de entrar en una porción del Salmo 143 que tiene este tipo de peticiones tan intensas. Vamos ahora sí, versículo 7. Versículo 7. Inicia este versículo 7, y lo tienen ustedes, con la expresión respóndeme pronto. Así. Y yo doy gracias a Dios por su santa palabra. Cuando usamos la palabra de Dios para acercarnos o dirigirnos a Dios o presentar nuestras súplicas, podemos tener el atrevimiento de expresarnos así: respóndeme pronto. Con nuestras palabras muy humanas,
pues sin basarnos en lo que el salmista dice, en este caso, pues sería un atrevimiento que no sé si vaya a desagradar a Dios. Em, sí, hermanos, porque tristemente eh, aún en nuestras oraciones podemos llegar a usar palabras profanas. Pero si nosotros usamos, esta es la bendición, por eso mi preocupación para que vayamos metiéndonos cada vez más en los salmos, vayamos aprendiéndolos, memorizándolos y familiarizándonos con el lenguaje del salterio. Y esto espero que la iglesia pueda el día de mañana avanzar en este aspecto. Respóndeme pronto. No está diciendo, respóndeme, Señor, no, respóndeme pronto. De la extrema angustia brota el clamor pidiendo a Dios que se dé prisa en intervenir. La respuesta y la ayuda de Dios se harán patentes cuando el rostro divino se vuelva hacia el afligido. El afligido ahora expresa con estas palabras su angustia. Y nosotros lo hemos tenido, hermanos. Hay ocasiones en que le decimos a Dios que no se tarde, también es una expresión de los salmos, que el Señor responda pronto, que estamos muy afligidos o muy angustiados y queremos la intervención de Él. Estas palabras son producto de una situación muy difícil que está viviendo el salmista. Como situaciones difíciles podemos vivir o hemos vivido nosotros, hermanos. Ahora, Dios responde cuando hace patente el rostro divino, se dice en estos términos. La urgencia del orante nace de su dimensión temporal, sí, que no se compara con la perpetuidad de Dios, porque a Dios no lo circunscribimos con la magnitud del tiempo. Por eso en la otra vida nosotros estaremos en un estado, en una condición donde ya no dependeremos de la magnitud de tiempo y de espacio también. Dios no depende de eso, porque para Dios un día es como 1000 años, o 1000 años como un día. Bueno, y esto nos está diciendo, ya lo exponíamos en alguna ocasión, ahora en este tiempo de la pandemia, que Dios no depende de estas magnitudes. Estas magnitudes nos sirven nada más para esta vida, para este tiempo aquí en la tierra. Dependemos del tiempo, dependemos del espacio y así nos definimos y también así vivimos, hermanos. Pero ya después, pasada esta vida, ya nada tendrá que ver con estas magnitudes. Se nos ha concedido a nosotros para que podamos definirnos en todo aquí en la tierra. Bien, pero Dios no depende de eso. Y esta comprensión lo tiene el salmista muy clara, que también lo debemos tener nosotros, hermanos. La urgencia del orante nace de su dimensión temporal, es un ser temporal, ¿sí? Está dependiendo del tiempo. Y cuando nosotros dependemos del tiempo, sabemos que hay situaciones que pueden suceder si no nos apuramos, si no nos apresuramos, si no nos prevenimos y llega el momento. Esto es lo que tiene el salmista acá. Él está muy próximo a definir una situación y rega a Dios. Dios no tiene que ver con el tiempo, pero nosotros sí tenemos que ver con el tiempo. Y cuando Dios ha venido a esta tierra, se ha usado el tiempo también, pero es el tiempo de Dios. Ya ustedes saben, hermanos, la palabra griega kairos tiene que ver con el tiempo de Dios.
la palabra griega cronos con el tiempo de los hombres. Así es que aún Dios cuando viene acá tendrá que ver con el tiempo de Dios que no tiene que ver con nuestro tiempo, ¿eh? Bien, si Dios tiene tiempo, el hombre, si Dios puede esperar o dejar pasar ese tiempo para los hombres, el hombre no lo tiene y quiere apresurar los plazos de Dios y quiere decir, Señor, detente, interven. Y esto podemos decirle a Dios, hermanos. Y lo podemos hacer, les recomiendo de preferencia usando estas expresiones. Respóndeme pronto. Así dice el Salmo, el Salmo 143, versículo 7 que estamos tratando. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Y aquí está expresando cuál es la intensidad de la situación del salmista. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. No escondas de mí tu rostro. La expresión rostro es una expresión frecuente en el Antiguo Testamento principalmente. Es una forma de representación, una manera de manifestar la actuación divina. Cuando vemos el rostro de Dios, Dios está manifestándose. Cuando se manifiesta decimos que vemos el rostro de Dios y cuando no, uy. Cuando se esconde el rostro de Dios, se está negando esa relación personal. Una relación que puede dejar de ser. Y esto espero que vayamos comprendiéndolo bien, hermanos, porque debemos, en base a la Escritura, considerar que puede suceder. En cuanto que el rostro indica la presencia y sirve para identificar, el no esconder el rostro habla de una relación personal y amistosa y de una experiencia tan deseada por el creyente, el que Dios no esconda su rostro, el que Dios no se oculte, como se expresa ya con el profeta, esa nube que oculta a Dios. Sí. Ahora, quiero decirles, hermanos, que puede suceder esto y el salmista está pidiendo que no suceda. Por cuanto puede suceder, ya se cantaba en el Salmo eh, donde cantó nuestro hermano David y su familia. Ustedes se han de acordar, hermanos, hay un canto hermoso y le pedí a ellos que, pues que lo cantaran porque es un canto tan precioso donde se nos habla de la posibilidad de que Dios puede esconder el rostro y de suplicarle que no lo haga. Bien, cuando se esconde el rostro de Dios, bueno, quizá esto que se dice aquí ya en el Nuevo Testamento y en la experiencia del Señor Jesús pueda tener una aplicación muy intensa. Se dice que cuando las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento en el que Dios esconde su rostro, no mira a su hijo y entonces el hijo entra en un sufrimiento tan intenso, el más intenso de todos los sufrimientos que hay, el que Dios lo desampare, el que Dios esconda su rostro. Bueno, por eso, si vamos dándonos cuenta, el salmista está pidiendo que no lo haga Dios. El no esconder el rostro, entonces, habla de el hecho de que Dios esté atento, esté viendo y esté pronto a ayudarnos, dándose cuenta de nuestras situaciones difíciles.
Por esta razón, el salmista sufre ante la posibilidad de que Dios esconda su rostro, que Dios no se dé cuenta de lo que le está pasando a él, de ese sufrimiento tan intenso. El que no se dé uno cuenta de algo que está pasando a la otra persona, si es alguien, vamos, un hijo o alguien cercano, pues va a sufrir más. Ahora, esto no quiere pasar el salmista, por eso le dice que no esconda su rostro. No quiere el salmista que Dios cierre sus ojos, diríamos, o no esté presente, o no haya accesibilidad a ese rostro divino. Lo expresa muy bien Job, capítulo 13, 24. Y como es estudio bíblico, hermanos, creo que podemos darnos este tiempo. Job, no tenemos la intención de terminar esta porción. Y vamos considerando el versículo 13, el capítulo 13, perdón, de Job, versículo 24. Ya ustedes lo han de tener ahí. Y dice ahí, si estuviéramos en una relación directa, lo leeríamos juntos. Bueno, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Dice Job. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Ahora, el que esté sufriendo Job con esa intensidad eh, es algo que hasta lo desconcierta y le pregunta a Dios que por qué esconde su rostro. Es decir, ¿por qué no me miras? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué no te das cuenta? Esta versión lo traduce así, la de Krauss. ¿Por qué te tapas el rostro? Dice. ¿Por qué te tapas el rostro y me tratas como a tu enemigo? ¿Por qué te tapas el rostro? Dice esta versión. Y me tratas como a tu enemigo. Y es que esto es lo que el salmista está experimentando. Quizá ha pasado un tiempo, quizá se ha intensificado más el problema, y entonces le dice a Dios, no escondas de mí tu rostro, mírame. Pero el salmista extrema aquí las consecuencias, si tenemos que decirlo. Si Jehová se oculta, el perseguido por un enemigo viviendo una situación difícil, pues tendrá que sufrir la muerte. Equivale a retirar el favor y provocar o permitir la ejecución capital. Ocultar el rostro es equivalente a retirar el aliento, que es vida. De alguna forma, no exactamente, pero ustedes se acordarán de algunas prácticas y una de ellas la encontramos en Amán, aquel malvado que quería destruir a los judíos. Cuando termina mal, entonces le cubren el rostro y cubriéndose el rostro con esa especie de bolsa o algo que ponían, entonces este hombre no podía ver ya nada y algo equivalente está haciendo aquí. No, Señor, no escondas tu rostro. Quiero que me veas y quiero verte, quiero saber que tú me ayudas, que tú extiendes tus manos. Versículo 8, y hasta aquí llegaremos. Versículo 8. ¿Lo tienen ahí, hermanos? ¿Cómo dice al principio? Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Aquí tenemos el versículo 8.
¿sí? Porque en ti he confiado. Hazme oír. Concédeme la bendición de escuchar tu misericordia. Pero la expresión mañana, noten ustedes, y así lo dicen los salmos, por la mañana es el momento en que Dios responde y concede su ayuda. Es el tiempo de gracia. Lleno de confianza, el orante aguarda ese instante. Y hay un error, hermanos, cuando algunos se atreven sin tener mayor base a decir que la oración de la mañana no tiene que ser la indispensable, la oración que se tenga que hacer y puede ser a otra hora o puede, eh, bueno, quiero decirle que quien diga tal cosa de seguro que desconoce muchas expresiones de los salmos en relación a eso, hermanos. Y está mostrando una ignorancia al respecto. Pero yo no quiero que ustedes caigan en esa ignorancia, hermanos. Yo, por eso estamos diciéndolo, no solo esta vez les he dicho en otras ocasiones, de madrugada. Bueno, hay tantas expresiones, hermanos, no vamos a tomarlo ahorita. Simplemente quiero decirles que para la comprensión del piadoso israelita, y eso es lo que nos enseña la Biblia, la mañana es el momento en el que Dios responde y concede su ayuda. Es el tiempo de gracia. Y qué triste es que a esto no se le dé importancia, hermanos. Y algunos con un dejo de indiferencia, pues se levantan y apenas si dicen algo, no toman un tiempo sagrado especial para estar con Dios. No puede ser eso, hermanos, no puede ser. Y me perdona, pero yo no los entiendo cuando sí sucede. No los entiendo. O ustedes no han entendido la escritura. El día tiene demasiadas horas, demasiados minutos y hasta segundos, muchos. Y en ellos podemos fallarle a Dios. Pero también en ese día, desde muy de mañana, hemos de buscar el rostro de Dios y pedirle que no esconda su rostro, que nos vea y que atienda nuestra plegaria. Y Dios gusta en las mañanas, de acuerdo a esta expresión, sí, Dios gusta en las mañanas responder y conceder su ayuda. Es el tiempo sagrado que tenemos, queridos hermanos. Pero es que yo tengo muchas responsabilidades, tengo muchas actividades. El pastor lo dice porque está dedicado nada más a la iglesia. Ahora, 33 años estuve dedicado también a mi trabajo como maestro. 33 años. Y nunca dejé de darle importancia a ese momento tan especial de iniciar el día con Dios. Y Dios está en medio de nosotros, hermanos. Así es que no, hermanos, no es porque, no, hermanos, es que si comprendo mi necesidad y en el momento tan especial para buscar a Dios, entonces voy a apartarlo. Es el tiempo sagrado, el más especial del día. Ese tiempo más especial del día le corresponde a Dios. Y para mí es una bendición ese momento. No puedo tomar a menos eso, hermanos. Esta mañana traerá la luz del rostro de Dios y disipará las tinieblas de la muerte. Así dice el versículo 3. Si vemos en el versículo 3, vean, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. En tinieblas como los ya muertos.
Y para terminar, hermanos, también dice, hazme saber el camino. Pide a Dios que le enseñe el camino, que ese día pueda saber cómo ha de dar sus pasos. Y Dios lo hará con su santa palabra. Ahí vienen las hojas que se les manda, hermanos, que espero que ustedes lo lean y antes o después. El Salmo 25, 4 al 5, el 32, 8 al 9, el Salmo 119, imagínense todos los versículos que hay ahí. Y así en otras porciones entendemos nosotros, hermanos, que a través de su santa palabra, Él nos toma de las manos y nos conduce a. Claro que nosotros debemos oír y ser obedientes a esa palabra, y entonces Él nos va a enseñar el camino que debemos seguir. Entonces no será nuestra sabiduría o no será nuestra forma de entender qué debemos hacer aquí y allá. Todo será conforme a lo que Dios diga, a lo que Dios nos indique, y Dios quiere ayudarnos. No olviden ustedes, ya vamos a hablar un poquito más de esto precisamente en este salmo también. Dios da en el Sinaí la Torá, que es la voluntad escrita de Dios. Son las instrucciones para la vida, para que ellos sepan caminar en medio de un desierto, para que lleguen a la tierra prometida. Ahí está escrita la voluntad de Dios y ellos deben conocerla y así entonces llegar a feliz término. Y lo que está diciendo el salmista es que le conceda esa bendición. Una vez a salvo, el orante necesita instrucciones precisas de Dios para enfilar el camino justo. El mismo movimiento del Éxodo. Primero es liberado de la esclavitud egipcia y después ya en el Sinaí recibe las instrucciones para seguir su camino. Hay la razón del por qué pasan por ese camino más largo para llegar a la tierra prometida, porque en el Sinaí se les va a dar especialmente las instrucciones. Y un anhelo es cierto, el salmista tiene una preocupación, se lo expresa a Dios, le dice a Dios y seguirá expresándolo con estas peticiones tan intensas, sí, pero también está muy claro que el salmista anhela que Dios le guíe con su palabra para no volver a incurrir en aquellas faltas que desagraden a Dios, o para que él se vea seguro en su caminar. La mañana es el tiempo maravilloso del encuentro de Dios con sus hijos. Y allí es donde le pedimos a Dios que nos conceda vernos guiados durante todo ese día. Y entonces hablaremos de manera diferente. Y ese ser guiado incluirá también la protección divina o la respuesta de Dios ante la necesidad que tiene. Pero primero es liberado y después es instruido. De eso vamos a abundar el próximo miércoles. Pero ahora quiero dejarles este sentir. No hay tal cosa como que podamos nosotros ser descuidados para no presentarnos en el momento más hermoso del día, que es la mañana, y entonces decirle cuánto le necesitamos, y entonces caminar seguros, y entonces vernos ayudados por Dios. Padre Celestial, gracias te damos porque estos estudios tienen el propósito, tú lo sabes, Señor, de instruir a tu iglesia, para que en todo tiempo y en las circunstancias difíciles pueda acercarse a ti, podamos estar contigo, Señor,
y entonces abandonarnos en tus manos y vernos conducidos por ti, habiendo atendido tú nuestra gran necesidad de vernos liberados de aquello que tanto nos agobia. Señor, te ruego humildemente que escuches estas oraciones que tu iglesia, que tu pueblo puede presentarse muy de mañana, muy de mañana. Y entonces, Señor, tu pueblo se vea bendecido. Padre, gracias te damos, porque en cuanto a ti, no quieres esconder tu rostro. Si lo escondes es porque nosotros no estamos interesados de que nos atienda, nos veas. En cuanto a ti, quieres conducirnos, Señor, pero es necesaria la obediencia de tus siervos para que puedan verse conducidos. Bendito seas, Señor. Sé tú con tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.